Este es un mensaje del pastor Jorge Aracena, de la Iglesia Betel Manada Pequeña de Santiago de Chile, emitido en Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo, www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Muy buenos días. El mensaje de hoy lleva por título El rol del Padre y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 15, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 34. Y le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea estos 3 versículos. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 34. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana tenemos la oportunidad una vez más de reunirnos en tu nombre y poder escuchar tu mensaje. Lo que tú quieres que en este día podamos recibir de ti y atesorarlos y meditarlo en nuestro corazón a fin de andar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú siempre hablas a tus siervos y nosotros escuchamos, Señor, y queremos hacer la voluntad tuya, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hoy se celebra el Día del Padre. Acá especialmente en Chile celebramos el Día del Padre. Bien sabemos que el primer Día del Padre se celebró en los Estados Unidos, en Washington, en junio de 1910, que fue una propuesta en base a el padre
de esta señorita, ¿cierto?, que era William Smart, quien era un veterano de la guerra civil, el cual había criado 6 hijos después de que su esposa muriera dando a luz. Pero no fue hasta el año 1966 que el Día del Padre se declaró un festivo nacional en Estados Unidos, y en el año 72 empezó a celebrarse un día especial cada año. Recién hemos leído estos 3 versículos de Segunda de Reyes 15, 32 al 34. Y ponemos atención y énfasis especial en el versículo 34. Y él, dice Jotán, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Es un hermoso pasaje. El rey Jotán hizo todo lo bueno que había visto hacer a su padre. Su padre había sido un ejemplo para él. Este texto nos hace entonces comprender a los padres que si queremos tener buenos hijos, va a depender en gran medida de lo que ellos, los hijos, puedan ver en sus padres. Dependerá también de lo que nosotros somos. Entonces, lo que nosotros somos en este momento en que estamos educando hijos, va a afectar a ellos durante su vida. Y esa es una gran responsabilidad que Dios le ha dado a todos los padres del mundo. No solamente a los padres cristianos, a todos los padres en general. En el diccionario encontramos 2 definiciones de la palabra padre. Una es varón o macho, que ha engendrado. Y la otra definición es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas 2 definiciones identifica hoy a usted como padre? ¿Con cuál de ellas? ¿Como varón o macho? ¿O como cabeza de una descendencia? Vamos a encontrar en nuestra vida padres que simplemente tienen el título de padre, porque engendraron hijos, pero luego de engendrarlo, no han cumplido jamás su labor de padre con esos hijos. Ahí quedaron los hijos. Pero en este día, lo que vamos a hacer es buscar conocer por medio de la palabra de Dios, ya que para nosotros los cristianos la Biblia es la palabra de Dios, que está escrita, ¿cierto?, por las manos humanas, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y es por eso que, por esta razón, en el fondo, creemos que la Biblia no se equivoca, que todo lo que dice es verdad y que ha llegado hasta nosotros con un único propósito, de cambiar y transformar nuestras vidas, la vida de los hombres. Así que, volviendo a lo anterior, vamos a comprender por medio de la Biblia cómo podemos convertirnos en la segunda definición de padre. ¿Cuál? Ser cabeza de una descendencia o familia. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos, cierto, anhelar? Y eso es lo que Dios quiere que seamos como padres. Un auténtico padre debe serlo para sus hijos y su familia. Y para eso vamos a conversar sobre nuestro rol como padre. Busquemos en Colosenses 3, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Así que hay un rol que usted, papá, y yo, como padre, debemos realizar siempre. Tenemos una obligación de la cual tenemos un día que dar cuenta a Dios.
nos den regalos, nos celebren este día, no importa. Tenemos una gran responsabilidad como padre. Y el primer rol que encontramos como padre es el siguiente. Lo encontramos en Efesios 5, 22 y 23. Efesios 5, 22 y 23. Y dice lo siguiente: las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Agrade o no agrade a nuestras hermanas de la fe, somos la cabeza, los padres. Es el orden instituido por Dios. Y cualquiera que quebrante este orden se las tiene que ver con el Señor. Por eso en 1 Corintios 11:3 dice lo siguiente Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, en su primera carta. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Y en 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. La realidad es que muchos de nosotros, los padres, muchas veces no estamos jugando el rol que Dios nos ha dado. Pasamos a veces a ser muy negligentes con la misión que Dios nos ha demandado. Y solo lo sacamos a relucir cuando sentimos que nuestras esposas no se quieren someter a nuestra autoridad. La sugerencia es que leamos bien y pongamos atención al versículo 21 de Efesios 5. ¿Qué nos dice en ese versículo? Dice el Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, el segundo gran rol como padre es ser el líder espiritual de la casa. Leamos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora dice sabiamente, vivir con ella sabiamente, con nuestras esposas en sabiduría. Ahora, si nos damos cuenta que no tenemos como la sabiduría de lo alto para vivir y tomar decisiones correctas, el apóstol Santiago en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero para eso hay una condición, que está en el siguiente versículo, Santiago 1:6a. ¿Cuál es la condición? Pero pídala con fe, no dudando de nada. A Dios hay que pedirle con fe. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no dudando de que Dios no lo pueda hacer. Padres, somos líderes espirituales de nuestra casa. Cuando algo malo ocurre, Dios no va a llamar a la mujer primero. Dios, ¿a quién va a llamar primero? Al varón, para que cuente qué está pasando, qué ha sucedido. Los padres somos los que tenemos que tener la iniciativa de hacer el culto familiar, buscando siempre la dirección de Dios para nuestro hogar, para que nos ayude a ministrar a nuestros hijos para su gloria y su honra. Bien sabemos lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando Eva tomó del fruto, recordemos, en Génesis 3:6-9. ¿Cuál es el relato? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó primero? Al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Quién tomó del fruto? Eva. Pero ¿a quién llamó Dios primero para dar cuenta de lo que había pasado? Al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el líder espiritual de su hogar. El tercer rol que encontramos como padre es la de imponer disciplina en el hogar. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en 1 de Pedro 3, 7a: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Muchos hombres, son groseros y tratan mal a la mujer, como cualquier objeto. La insultan por cualquier cosa. Eso no es lo que dice el texto de la palabra de Dios. Este texto de la Biblia dice que debemos darle honor a la mujer como vaso frágil, por lo que no se puede comprender cómo muchos hombres se comportan mal con sus esposas, con sus mujeres. ¿Acaso a ellos se les ha olvidado que tienen o han tenido madre, o que tienen hijas mujeres? Como dice la palabra de Dios, lo que se siembra se cosecha. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrara, eso secará. Si usted ciega o siembra bien en sus hijos, va a secar con el tiempo felicidad de sus hijos. Muchos hombres fracasan en la vida matrimonial y otros se han encontrado a punto de fracasar solo por su carácter, pues tratan mal a su esposa, y muchas veces hombres cristianos caen exactamente en lo mismo. La única manera de cambiar esta situación es humillarse y buscar ayuda en Dios a fin de poder llegar, ¿cierto?, finalmente a ser un hombre felizmente casado y con una familia que lo ama. También tenemos el caso de aquellos padres que son implacables con sus hijos, lo que trae como consecuencia muchas veces que los hijos reaccionan no respetando al padre, pues solo le tienen miedo. La Biblia nos dice ahí en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un caso que podemos aplicar aquí y que es bastante doloroso es cuando alguno de los hijos o hijas, por alguna situación familiar que no se pudo resolver sabiamente al interior de la familia, se va de casa. Se va. En este caso, lo que es correcto hacer como padre es ir a buscarlo o a buscar. Humíllate, haz lo que sea, pero el diablo no te puede robar a tus hijos, simplemente por tu orgullo. Ahora es cuando ese hijo o esa hija te necesita. Es en ese momento que requiere de ti. ¿Cuántos hijos no se han ido de sus hogares simplemente porque el padre no tuvo la capacidad de resolver el problema? Un cuarto rol que encontramos acá es el de proveer el sustento económico. Padre, ponga mucha atención con este texto. En segunda carta a los Corintios 12:14 nos da este texto una tremenda enseñanza. Pablo dice así: he aquí, por tercera vez
estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Otra traducción moderna dice, ya estoy listo para ir a visitarlo por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos, y ustedes, dice Pablo, son mis hijos. Así que Pablo le decía, estoy dispuesto a ir a visitarlo esta tercera vez, y no voy a aceptar la caridad de ustedes. No es vuestro dinero lo que yo quiero, les decía Pablo, sino a vosotros. No son los hijos los que tienen que ahorrar para los padres, sino al revés. Son los padres los que tienen que dar el sustento mientras estén en crianza a sus hijos. Y un quinto rol y final es que el padre debe brindar siempre amor. La palabra de Dios dice en Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjese, padre que me escucha, no hay otro texto que exija mayor responsabilidad de un padre que el de brindar amor sobre todas las cosas, porque, como dice Pablo en primera carta a los Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este versículo es muy importante. ¿Saben por qué? Porque sutilmente me está diciendo a mi padre o hombre que yo soy responsable por la salvación de mi esposa y de mi familia. En resumen, Dios nos ha dado una gran responsabilidad a los padres. Y como cristianos, como padres cristianos, debemos dar el ejemplo también a ese padre que no tiene a Cristo en el corazón, pero que probablemente ese padre está pasando por cosas que alguno de nosotros también puede estar pasando. Pero él, al ver cómo nosotros podemos resolver nuestros problemas, él también quisiera en su corazón conocer a ese Dios que tú y yo tenemos. No es fácil ser padre. No se nos prepara en ninguna escuela. Es algo que se aprende en la vida, de la experiencia cotidiana, por lo cual en algunos casos vamos a cometer errores. Pero tenemos la Biblia, que es como un manual de instrucciones para nosotros, porque la palabra de Dios nos ayuda y nos orienta a cómo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo, y por qué educar a nuestros hijos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo quiero que escuchen ustedes también, los hijos que hoy me pueden estar escuchando. Los padres son muy especiales, tan especiales que la Biblia los nombra y nos indica cómo tratar a nuestros padres. Algunos de los que me pueden estar escuchando saben lo que son los 10 mandamientos. Son normas que Dios entregó a Moisés para que todos las siguiéramos. Cada mandamiento es importante y Dios ordenó cada mandamiento por una razón. Y uno de estos 10 mandamientos nos dice en Éxodo 20:2: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa honrar? Honrar puede expresar muchas cosas. Cuando escuchamos, cuando obedecemos, cuando amamos, cuando apreciamos, cuando perdonamos a nuestros papás, los estamos honrando.
Esto significa que cuando tu padre te pida que hagas algo, deberías hacerlo pronto y sin protestar. Nuestros padres no son perfectos todo el tiempo. Todos cometemos errores, por lo cual deberíamos perdonarnos cuando ellos cometen errores, porque Dios así lo pide. Algunos otros versículos de la Biblia nos piden que escuchemos las instrucciones de nuestro Padre, y al hacerlo aprendemos a tener disciplina y comprensión. Esto significa que cuando tu papá, querido hijo o hija, te dé consejo o te advierta sobre algo, es importante que lo escuches. Tu papá también fue un niño una vez y sabe muchas cosas porque ha vivido más años que tú. El último versículo que vamos a hablar hoy dice en Efesios 6:1: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sé que algunas veces probablemente tú, hijo o hija, no quieras obedecer a tus padres, pero es importante que lo hagas, porque esto agrada a Dios. Bien, sin importar la edad que tenga, tu papá es tu papá. Tal vez algunas veces pienses que puedes responderle de mala forma a tu padre, o que sabes más que él, pero estás equivocado. La Biblia dice que debes obedecer siempre a tus padres, y no solamente cuando eres niño. Tus padres quieren lo mejor para ti y saben de lo que está hablando. Ahora también hay algo importante, pero muy importante, especialmente para nosotros los cristianos, que no debemos olvidar jamás, nunca, que tenemos un Padre celestial, un Padre espiritual, que nos ama y que se interesa por nosotros, al cual debemos siempre honrar con nuestro pensamiento, con nuestra palabra y con nuestras obras. Por lo tanto, si hoy tú joven, tú niña, no tienes un padre porque nunca lo has tenido, o bien él ya no está en este mundo, o no lo tienes todo el tiempo cerca de ti, recuerda esto, que nuestro Dios es el Padre de todos los padres. Dios está con nosotros siempre cuando nuestro Padre no puede estar a nuestro lado. Oremos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual un día se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua finalmente confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Este es un material elaborado y distribuido por Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo, www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Escríbenos a radioweb.alfonso@gmail.com.